Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La incertidumbre se refleja en los mercados. El dólar, los test y la percepción de riesgo del país no fueron ajenos al atentado ocurrido este fin de semana contra el precandidato Miguel Uribe. En segundos analizaremos con el experto Omar Suárez la manera en que se evidenciaron los efectos. Alístese para la nueva forma de transferir dinero. En poco tiempo será una realidad el sistema de pagos inmediatos denominado Breve del Banco de la República. Les contaremos cuándo y cómo se empezará a usar y cuáles son los beneficios. ¿Qué hacer con la regla fiscal? El CONFIS se reunió hoy para debatir sobre este tema, pero aún no se ha tomado una decisión. En minutos hablaremos sobre las razones que esgrime el gobierno y qué dicen los expertos sobre suspender la regla fiscal. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los efectos que se registraron hoy en los mercados financieros del país tras el atentado que sufrió el sábado el precandidato presidencial Miguel Uribe. Doctor Omar Suárez, gerente de renta variable de la comisionista Casa de Bolsa. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Bueno, muy buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación al programa. Uno cree, doctor Omar Suárez, que los hechos políticos de relevancia o los hechos de orden público no tienen ninguna relación con la economía, pero al parecer sí lo tienen. ¿Por qué hay esta relación? ¿Por qué a veces esos hechos notorios en materia política o de orden público terminan repercutiendo en la economía de un país? Bueno, Henry, primero que todo, el día de hoy vimos un deterioro en general en el precio de los activos en Colombia, ¿sí? Devaluación del peso colombiano frente al dólar, vimos aumentos en las tasas de interés de los TES, aumento en los CDS y una caída en el mercado de acciones. Sin embargo, es importante aclarar que este movimiento fue moderado, ¿sí? No fueron movimientos fuertes, ni vimos un salto muy fuerte en los activos financieros, realmente fue moderado. Y adicionalmente es importante tener en cuenta que actualmente también estamos evidenciando, y se juntaron ambas cosas, muchas preocupaciones por el tema fiscal, ¿sí? Entonces estamos próximos a conocer un poco más sobre las expectativas del gobierno colombiano en el tema fiscal. Entonces, en los mercados financieros es muy difícil saber ese deterioro en general en el precio de los activos colombianos el día de hoy estuvo generado por esto o fue por otra cosa, ¿sí? Entonces, definitivamente, este tipo de atentados, pues sí generan una visión por parte de los inversionistas extranjeros y también locales, pues un poco más pesimista, ¿no? Significan mayor riesgo país. Y el mayor riesgo país, pues se ve reflejado en mayor dólar, mayores tasas de interés y mayor riesgo país medido por los CDS. Los CDS son una forma como el mercado financiero también mide el riesgo país. Entonces sí genera claramente un mayor riesgo país y un sentimiento de pronto como de cautela por parte de los inversionistas. Pues esa moderación de la que usted hablaba ahorita justamente es lo que se vio hoy en el dólar. ¿Qué tanto realmente subió hoy el dólar? Porque aparentemente no fue una volatilidad muy grande como se esperaba, como algunos creían que podría hoy reflejarse. Sí, realmente nosotros desde el principio sí teníamos unas expectativas de un impacto muy moderado sobre el dólar, pues dados acontecimientos que hemos visto a nivel local y a nivel internacional. El dólar depende de muchas variables y en este momento, tanto a nivel mundial como a nivel local, hay muchas cosas, muchas fuerzas que están afectando el dólar, ¿no? Y dentro de eso, como te lo decía ahorita, el tema fiscal en Colombia es muy importante. Por ejemplo, toda la aversión al riesgo y la volatilidad que ha generado la política comercial de Donald Trump. Entonces, nosotros sí esperábamos que el efecto
digamos, de este tema de seguridad, pues fuera relativamente moderado sobre el precio de los activos colombianos. Además, que el precio de los activos colombianos en parte pues también han venido descontando el deterioro en la seguridad en Colombia y claramente el deterioro, por ejemplo, en el tema fiscal. Entonces, digamos que este sería un tema adicional y por eso es que no vimos un movimiento tan fuerte en el mercado financiero. Para el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap tuvo una caída de 0,94%. ¿Es normal esta caída para un día o se ve acentuada en alguna medida por este hecho de orden público que ocurrió el sábado con el doctor Miguel Uribe? Definitivamente una caída de 1% en la bolsa colombiana es normal, ¿sí? Uno ve caídas del 1, del 2% y eso son caídas totalmente normales. Y normalmente cuando pasan este tipo de cosas, el mercado de acciones no es el que reacciona más duro. Eso se ve más reflejado en el dólar, en los TES y en los CDS que miden también el riesgo país. Entonces, el movimiento del mercado de acciones colombiano, si bien fue bajista el día de hoy, fue bastante moderada y como si fuera un día normal, una caída totalmente normal. Pues como usted decía, doctor Omar Suárez, tal vez en los test y en el tema de los CDS es donde más se puede ver reflejado ese riesgo país. ¿Cómo se vio allí? Porque ciertamente una cosa puede ser cómo nos ven como país internamente, pero otra cosa cómo nos ven desde el exterior. Ahí que tanto se reflejó, no solamente como usted dice, el tema del atentado contra el doctor Miguel Uribe, sino también toda esta incertidumbre que hay frente a las medidas que eventualmente el gobierno nacional pueda adoptar para tratar de solucionar el grave problema fiscal que se está enfrentando en este momento en Colombia. Claro, yo creo que los inversionistas van a estar monitoreando la situación en Colombia, ¿no? La situación de seguridad, pues obviamente es muy importante y más porque se une con los temas políticos, ¿no? Entonces, este es un tema que obviamente genera cautela a los inversionistas internacionales y locales, pero definitivamente no generó un impacto muy fuerte en los mercados financieros. Lo que pasa es que preciso, esto se ha venido juntando con las decisiones del gobierno que va a dar a conocer sobre el tema fiscal, ¿sí? Sobre la regla fiscal, si vamos a continuar con una regla fiscal o definitivamente se va a incumplir esta regla fiscal. Entonces, yo creo que eso es lo que más está generando ruido en el riesgo país, en los TES y en el dólar. Cuando tú comparas, por ejemplo, el riesgo país de Colombia frente al riesgo país de otros pares en América Latina, como Chile, como Perú, México, Brasil, pues vemos, por ejemplo, que a pesar de que Colombia tiene una mejor calificación que Brasil, estamos mostrando un riesgo país medido por los CDS mayor a Brasil, ¿sí? Entonces también ya se empieza a preguntarse si nos pueden bajar la calificación crediticia a Colombia si el gobierno no da señales de un mayor ajuste fiscal. Entonces, ese tema es súper importante porque se une el tema fiscal y aparte un tema de seguridad muy importante a uno de los candidatos presidenciales. Entonces, eso genera un poco de zozobra en el mercado. Esos temas, doctor Suárez, de riesgo país y que pueden afectar inicialmente al gobierno nacional, ¿terminan ahí sus efectos o al final de cuentas lo que pase con la economía nacional, con el gobierno, con la deuda pública, etcétera, pueden terminar afectando también al ciudadano de a pie? Esto definitivamente es dinámico y el mercado siempre está mirando lo que va sucediendo en todos los aspectos económicos, políticos, de seguridad en Colombia. El colombiano a pie sí se ve afectado. Por ejemplo, si sube el riesgo país, nos va a ser más costoso financiarnos a los colombianos, no solo al gobierno colombiano, sino también a las empresas colombianas les sale más caro financiarse. Y como el tema fiscal es tan importante para determinar la tasa de interés del Banco de la República,
Si el tema fiscal se deteriora, pues el Banco de la República no va a poder bajar tan rápido sus tasas de interés. Y eso termina afectando también en las tasas de interés de los créditos a las personas y a las empresas. Entonces sí afecta a toda la economía. Adicionalmente, un mayor riesgo país se ve reflejado en mayores tasas de interés al gobierno, y eso quiere decir que el gobierno tiene que destinar una mayor parte del presupuesto nacional para pagar esos intereses. Y pues claramente el dólar también nos impacta a todos, ¿no? La mayoría de personas en Colombia pues compran productos importados. Si sube el dólar, pues obviamente un producto importado se ve presionado hacia arriba su precio. Incluso un producto colombiano hecho en Colombia, pero que utilice insumos del exterior o que esa empresa se endeude en dólares, pues obviamente se ve afectado. Entonces, claramente, todos estos temas generan un impacto no solo sobre el gobierno colombiano, sino también sobre las empresas colombianas y sobre la persona natural también. Pues doctor Suárez, muchas gracias. Muy importantes las consideraciones que usted plantea sobre todo esto que está pasando en los mercados y también pues los efectos que haya podido tener el tema de orden público y el atentado contra el doctor Miguel Uribe. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Muchas gracias, Henry, por la invitación. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere las utilidades que reportó el Banco de la República. Víctor Grosso nos contará los detalles. Y esta semana será clave para el desarrollo de las finanzas públicas en Colombia. El Consejo de Política Fiscal, CONFIS, está por decidir la conveniencia o no de suspender la regla fiscal, lo que le daría al gobierno un mayor margen de maniobra en el tema de la deuda pública, por ejemplo, también en el déficit fiscal y en el gasto estatal. Laura Rojas, mi compañera, nos explica los alcances de estas decisiones que están por verse. El país vive uno de los momentos más desafiantes de su historia en materia fiscal. El gobierno colombiano tiene actualmente una deuda aproximadamente de 1.100 billones de pesos. Esa deuda equivale al 60% del Producto Interno Bruto del país, es decir, de 60 de cada 100 pesos que produce la economía nacional. En cuanto al hueco fiscal, que es ese descuadre entre los ingresos y los gastos del gobierno, en 2024 fue de 6,7%, es decir, que el gobierno gastó más de lo que recibió. Y a este panorama se suma la caída del recaudo tributario que enfrentó el gobierno nacional el año pasado, pues disminuyó 12,2 billones de pesos, alcanzando apenas 267 billones de pesos, según la DIAN. Y este año el recaudo tributario ha mejorado. En abril de 2025 el recaudo fue de 22,3 billones de pesos, con un aumento de 19,3% respecto al mismo mes de 2024, aunque algunos lo ven insuficiente. De hecho, el gobierno debió hacer un recorte del presupuesto en 2024 por 28 billones de pesos, afectando el gasto y las inversiones gubernamentales. Y para este año se aprobó ya un recorte de 12 billones de pesos. Los expertos dicen que ese recorte debe ser mucho más grande. Hablan entre 20 y 45 billones de pesos. Para los expertos, este panorama nos afecta a todos. Este año ya el Fondo Monetario suspendió la línea de crédito flexible y justo la razón es el tema fiscal. Moody's el año pasado había dicho Colombia, digamos, no está muy bien fiscalmente, le vamos a dar un año de espera y muy probablemente lo que va a pasar es que nos van a bajar la calificación justo como resultado de las cuentas fiscales. ¿Esto cómo afecta al ciudadano de pie? Digamos, en toda economía el Estado es concebido como el acreedor más seguro de la economía. Si al Estado le prestan caro, al resto de los ciudadanos van a prestar caro. Con todo este panorama, el gobierno nacional está planeando una nueva estrategia de manejo fiscal y el tema clave será evaluar la conveniencia de suspender la regla fiscal apelando a una figura que se llama la cláusula de escape. Si se aprueba, el gobierno tendrá un mayor margen de maniobra para aumentar la deuda pública, ampliar el déficit fiscal y tener mayores recursos para el gasto estatal. La sola posibilidad ha generado reacciones en contra de parte de expertos, exministros
ministros y analistas, quienes consideran que eso empeorará la imagen de riesgo de Colombia, encarecerá aún más la deuda pública y frenará las inversiones en el país. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró el viernes pasado durante la convención bancaria en Cartagena que el país requiere llegar a un pacto fiscal y que el gobierno presentará esta semana una estrategia integral. La religión que nos colocaron de la regla fiscal, según la cual no es posible llegar sino hasta ciertos límites, seguramente no vamos a llegar a los límites establecidos por la regla fiscal del 70%, pero va a haber incrementos en el nivel de endeudamiento. Van a ser necesarios. Y tenemos que garantizar también ajustes en ingresos, y eso implica también reformas tributarias, eso nos va a implicar estrategias de consenso nacional para garantizar ingresos que aseguren ese equilibrio fiscal y todo ese diseño estructural. A esta nueva estrategia que planeará el gobierno esta semana se suman varias medidas recientes. Por ejemplo, se expidió recientemente un decreto para obligar a las empresas a anticipar ese pago de la retención en la fuente correspondiente al año 2026 a fin de aumentar el recaudo tributario este año. El problema es que lo que este año se recoja de más significará un hueco en los ingresos del 2026. Otra medida reciente es que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público avaló esta semana que el gobierno contrate 2 préstamos externos con el Banco de Desarrollo de Alemania por un total de 300 millones de euros. Y de otro lado, la DIAN quiere que Ecopetrol pague al Estado 9,4 billones de pesos por concepto de IVA por la gasolina importada. Entre 2022 a 2024, Ecopetrol solo acepta pagar 3,6 billones de pesos correspondiente a este año. Gracias a Laura. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos los países donde más se sufre de obesidad y cómo está Colombia en este tema. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. A esta hora llega don Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy relacionadas con el Banco de la República. Don Henry, muy buenas noches para los televidentes y particularmente sobre las ganancias del Banco de la República. La principal tarea constitucional del emisor colombiano no es ganar plata, es mantener, digamos, controlados los precios en Colombia, proteger el valor de nuestra moneda, que no se nos dispare la inflación, y para eso se la pasa subiendo o bajando, dejando estables las tasas de interés. Pero resulta que en ciertos momentos por la administración, y es un tema secundario, de las reservas internacionales, pues genera algún tipo de utilidad. Y los últimos años esa utilidad ha sido muy significativa porque es una utilidad que viene siendo histórica y que mayoritariamente se le transfiere al gobierno nacional. Usted venía hablando de temas fiscales, así que muy seguramente esta es una muy buena noticia para el Ministerio de Hacienda, que está buscando por debajo de las piedras de dónde más conseguir plata para financiar el presupuesto de la nación. Esas son las ganancias del Banco de la República entre enero y abril de este año, y los datos son los siguientes. Se ganó, don Henry, mire, en el 2025 hasta abril cerca de 6 billones de pesos. En el mismo periodo del año pasado había tenido una utilidad por alrededor de 2 billones de pesos, así que prácticamente se están triplicando, por lo menos en este fragmento, las ganancias del Banco de la República por la administración de sus reservas internacionales. El año pasado, durante todo el 2024, la utilidad del Banco de la República superó por un poquito los 10 billones de pesos por primera vez. Fue histórica y casi toda esa plata, esos mismos 10 billones de pesos, se fueron al presupuesto de la nación. Vamos en abril y ya llevamos más de la mitad, o ya lleva el Banco de la República más de la mitad de lo que se ganó durante todo el 2024. Así que muy seguramente en ese documento del que tanto ha hablado usted, don Henry, en los últimos días, marco fiscal de mediano plazo, seguramente el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, actualizará la ganancia esperada desde el Banco de la República para, digamos, sumarle ese recurso a los ingresos de la nación y poder establecer la ruta fiscal de nuestro país. Don Víctor, muchas gracias por estas noticias. Y a propósito del Banco de la República, yo les tengo otras noticias, y es que precisamente el emisor anunció cómo será el paso a paso para la entrada en funcionamiento de Breve, que es el nuevo sistema de pagos que agilizará las transferencias de dinero entre todas las entidades financieras del país. Luis Apolo nos cuenta cómo va a funcionar y qué es lo primero que deben hacer los colombianos.
Lo primero es aclarar en qué consiste esta nueva herramienta llamada Breve. Se trata de un sistema de pagos y transferencias diseñado por el Banco de la República que va a facilitar a todas las personas, comercios y empresas del país que puedan enviar o recibir dinero desde y hacia cualquier entidad financiera, sin demoras. Uno de los propósitos de Breve es que esas transferencias de dinero sean inmediatas, evitando las barreras que actualmente hay entre distintas entidades financieras y que generan algunas demoras de hasta 2 días en esos envíos de dinero. Lo que cambiaría con Breve es que esas transacciones solo tardarían 20 segundos como máximo, sin importar de cuál entidad financiera sale el dinero o a cuál va a llegar. La clave está en que este sistema conecta a todas las entidades bancarias y billeteras digitales. Veamos la explicación de Ana María Prieto, directora de Sistema de Pagos del Banco de la República. Lo que hace es conectar a todas las entidades cooperativas, microfinancieras de este país para que todos podamos enviar plata, no importa dónde esté la cuenta, en cuál entidad financiera, y la plata llegará en instantes. Ahora, para facilitar estos pagos y transferencias inmediatas, se deben usar algo que se llama una llave, que es un identificador digital que yo le asigno a mi cuenta bancaria o a mi billetera digital en Nequi, DaviPlata, Pibank, Dale o cualquier otra. Esa llave puede ser, por ejemplo, un número celular, mi número de cédula, mi correo electrónico o una clave alfanumérica que me sugiere el sistema. Por ejemplo, en este caso, mi llave sería @Luisa2025. Eso sí, cada cuenta debe tener su propia llave. Si yo tengo 3 cuentas, cada una le debo poner una llave. Ahora quiero mostrarles cómo crear una llave. Pues es muy sencillo. A partir del 14 de julio, usted podrá crear y registrar sus llaves, y si ya tiene una llave con su banco, la puede confirmar para seguir usando esa misma. Todo este proceso lo debe hacer en la aplicación de su misma entidad financiera. Miremos el paso a paso. Primero, usted ingresa a la aplicación de su banco con sus datos. Luego busca la zona Breve y ahí usted va a ingresar y se le va a desplegar este menú. Aquí usted debe ir a proceso de las llaves, el registro de su llave, seleccionar, como les mencionaba anteriormente, si lo quiere hacer con número de celular, con correo electrónico, para asignar esa llave. Luego le aparece que el registro fue exitoso cuando usted asigna esa llave a la cuenta que usted desee. Todas esas llaves van a quedar en un directorio en la nube y usted podrá memorizarlas o anotarlas para que cuando alguien le pida su cuenta para hacer una transferencia, usted solo debe dar su llave y no como ocurre hoy en día, que hay que dar el nombre, el banco, la cuenta y la cédula. Con la llave, el dinero le llegará en segundos. Para el caso de los comercios, se va a hacer a través de un código QR para que usted pueda recibir, para que el comercio pueda recibir los pagos de manera inmediata. Escuchemos las recomendaciones del Banco de la República a la hora de crear sus llaves. A partir del 14 de julio es la fecha en la cual las entidades empezarán a ofrecer la zona Breve dentro de las aplicaciones de cada entidad financiera. Hago clic en ese botón, encuentro la opción de registrar la llave, se abren o se despliegan las 4 opciones que tengo: celular, correo, alfanumérico, que es combinación de letras y números, y el número celular. Elijo una o varias de esas llaves asociándola a la cuenta o depósito que tenga en esa entidad financiera. En cuestión de segundos queda registrada. Miremos este ejemplo. Yo soy cliente del Banco Caja Social y quiero enviarle dinero a mi mamá que tiene una cuenta en Bancolombia. Normalmente me pedirían todos los datos de la cuenta de mi mamá, pero ahora con Breve solo debo preguntarle a mi mamá la llave de la cuenta a la cual quiere que le transfiera. Con esa llave yo ingreso y sigo estos pasos, ingreso a mi aplicación de mi banco, busco la zona Breve, selecciono pagos y transferencias, doy clic en hacer el pago con la llave, ingreso la llave de mi mamá y el monto que le voy a enviar, verifico que sean los datos y listo. Le doy a enviar el dinero y llegará a la cuenta de mi mamá en un instante, recuerden, 20 segundos máximo. El monto límite que usted podrá realizar en estas transacciones es alrededor de 11.500.000 pesos. Y aunque usted desde julio podrá crear las llaves, será hasta septiembre de 2025 cuando entre en operación el sistema como tal. Es decir, yo puedo ir registrando mis llaves desde el próximo mes,
pero las transferencias usando Breve serán posibles desde septiembre. El uso del sistema Breve es completamente gratuito, al menos los 3 primeros años. Después habrá un costo muy pequeño por cada transacción. Esto dijo al respecto la vocera del Banco de la República. Los precios los define cada entidad financiera. El banco ha hecho un esfuerzo para que estos nuevos componentes tecnológicos sean muy eficientes. Ha definido tarifas a las entidades financieras durante los primeros 3 años serán gratis y precios luego en el año 4 y hacia adelante muy económicas para que al usuario final pues sea una tarifa muy baja. Breve inicialmente será solo para transferencias entre personas y para hacer pagos a comercios, pero después se implementarán otras funciones como pagos de servicios públicos y pagos internacionales. Luisa Polo, antes de despedirnos los quiero dejar con este dato. El top 5 de los países donde más hombres sufren de obesidad según el portal Observatorio Global de Obesidad. La primera es la isla de Samoa en Polinesia, 70% de los hombres allí sufren de obesidad. Nauru en Micronesia sufren el 69% de obesidad. Luego viene Tokelau, una isla también en Oceanía, 67%. Luego las islas Cooks en el Pacífico Sur con 66%. Y luego está otra isla, Niue, en el Pacífico Sur con 63%. Para referencia, Colombia aparece muy lejos en el puesto 114 con apenas un 18% de hombres con obesidad. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.